Ricardo Argenti de la Sociedad Rural de Santa Fe. Recién discutíamos con Guillermo, charlábamos, un gobierno no se salva con una buena cosecha, ni una economía se salva con una buena cosecha, pero ¿cuánto ayuda? Ayuda una cosecha sin lugar a dudas, pero no se salva el gobierno. ¿Y qué expectativas tiene el campo después del domingo? Mira, tal vez sea muy pronto para saber cómo va a seguir esto, pero las expectativas en alguna medida están ligadas a los dos candidatos que quedaron en carrera, sabiendo que uno de ellos dos va a ser presidente, cómo se van a conformar las alianzas para que uno u otro pueda llegar a la presidencia también son importantes, por cuanto en el espacio de Patricia Bullrich, que quedó fuera de competencia, existen una serie de cuadros que quizá apoyan más al campo que otros cuadros que puedan existir en el equipo de Massa, sobre todo. Y en el equipo de Milei una gran expectativa había desde antes también, porque no se sabía cómo iba a poder conformar su plan de gobierno si llegase al gobierno, ¿no? Yo te diría que las expectativas en este momento son de mucha prudencia y mucha incertidumbre. Uno de los elementos más importantes que, como ustedes saben, nosotros venimos cuestionando y peleando hace mucho tiempo son las retenciones, los derechos de exportación a los productos agropecuarios, que son verdaderamente una exacción, un saqueo al precio de venta de nuestros productos, porque no atacan una ganancia o un venta menos costo, sino que directamente atacan al precio bruto de nuestra producción. Y sacarte una porción del precio bruto de tu producción te desequilibra todo tu cuadro de costos y te hace trabajar muchas veces a pérdida. Necesitas cosechas extraordinarias para poder salir de la línea de flotación, del rendimiento de indiferencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que vamos por la cuarta cosecha perdida, porque hemos perdido o cosechado un pésimo trigo de la campaña anterior, no de esta campaña que también está mala. Después del trigo perdimos el maíz, hicimos una soja mediocre, de mediocre para abajo, y ahora estamos con una pésima expectativa de cosecha del trigo que tenemos en pie. O sea que venimos con pérdida tras pérdida, independientemente de que hace 3 años que hay sequía, la parte agrícola está muy complicada. Y la parte ganadera y de tambo lo está peor. Ahora, Ricardo, una pregunta. Teniendo en cuenta que Massa fue el más votado, ¿no? ¿Vos crees que puede haber otro Massa distinto de lo que fue Cristina y el feroz enfrentamiento que tuvo con el campo en su momento? ¿Crees que puede haber un Massa que diga, bueno, vamos por la unidad nacional, que se ha reunido con productores? En el discurso del domingo habló de terminar con la dicotomía de campo-industria, ¿no? Y de promover un modelo exportador, ¿no? ¿Otro Massa? ¿O queda el recuerdo del 2008 y a partir de ahí ustedes están expectantes? Si le tenemos que creer al Massa del domingo a la noche o de ayer, te diría que hay una esperanza. Si tenemos que creer en los antecedentes que tiene todo su espacio político, nuestra perspectiva es absolutamente negativa. O sea, el kirchnerismo ha tenido con el campo una no asimilación de la derrota de la 125 y desde ahí en adelante aparentemente fue como que tomó revancha tras revancha. Eso se manifestó en el voto, porque uno ve, yo no salía de mi asombro, ¿no? Departamentos netamente agropecuarios, agrícolas, como Las Colonias, Castellano, bueno, de hecho, 15 departamentos ganó Milei. El campo votó a Milei. El campo votó a Milei. Mucha gente de campo, nosotros notamos que mucha gente de campo votó a Milei. ¿Pero fue por certeza o reacción? ¿Por convicción o reacción? ¿Qué es lo que usted, obviamente, poniéndose en el cuero claro, o en la interpretación de los que votaron? Mira,
por las conversaciones que hemos tenido, creo que son un poco más por reacción, como le pasó a toda la población. Es decir, el hartazgo de 40 años de políticos que no trajeron solución a la gente y tampoco nos trajeron solución a nosotros. Eso es un poco la lectura. Esta es una lectura más bien personal. No hemos tenido tiempo de barajar todo lo que pasó, sobre todo todo lo que pasó el acá. coloreado del mapa, Mirando el coloreado del mapa es así. Ahora, mucha gente, estoy cansado, no quiero saber nada con estas políticas de atraso, a ver que venga alguien nuevo. Lo que pasa es que también convengamos que algunas opiniones de Milei preocupan a todo el mundo, ¿no? Hablemos del discurso de Milei hasta la noche de las elecciones, donde vimos un Milei mucho más tranquilo, moderado, más sosegado, conciliador, más sosegado, tratando de empezar a buscar aliados que necesita para llegar a la presidencia. O sea, bajamos varios cambios. Y Massa también con un discurso conciliador, o sea, pero bueno, están ambos en campaña, están en la recta final. Entonces, ¿uno les cree o no les cree? A ver, el hombre siempre tiende a creer, pero tampoco tiene que tener tanta inocencia como para pensar que todo lo que ahora están diciendo es cierto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del campo, el campo viene muy castigado con el kirchnerismo, muy castigado. Yo creo que hay una profunda cuestión ideológica en contra del campo, y es lo que preocupa y atrasa, porque aparentemente es un desconocimiento de la realidad del campo. El campo no es más la oligarquía agropecuaria. El campo son gente de laburo. El 70% de la producción de la superficie agropecuaria está en manos de gente que no tiene más de 200 hectáreas de campo promedio. Entonces, ¿de qué vienen a hablar de oligarquía? Y muchos de ellos arrendando. Y muchos de ellos arrendando sus campos. Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, veamos la realidad. Si vamos a decir que toda persona que gana más de 300.000 pesos en la Argentina es millonario, nos estamos equivocando. Ricardo, y llovió, ¿no? Junto con las elecciones llovió. Uno supone que más de uno debe haber salido a hacer la danza de la lluvia y a festejar de que cayó una buena cantidad de milímetros. ¿Cambia la expectativa para las siembras que se vienen? Mirá, todos salimos a festejar la danza de la lluvia, pero festejamos más el quiebre de una sequía interminable. Hay una primera más o menos buena lluvia para algunos, pero lamentablemente no alcanza. Y acá me van a decir otra vez la gente de campo llorando. A ustedes no hay nada que les venga bien. Otra vez llorando. Es verdad. No, Asumo, bueno, pero el perfil de humedad era bajísimo. Asumo que no hay nada que nos venga bien, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos en este momento con esta realidad. El trigo ya espigó. Sí. Cuando el trigo larga la espiga y empieza a formar el grano, es cuando necesita agua. Pero largó la espiga y empezó a formar el grano hace 20, 25 días. O sea que está llegando un poco tarde. En muchos casos, el mío ya no sirve. O va a servir en una ínfima cantidad, con una cantidad de lluvia que no fue mucha, que llovió despacito, salvo algunos lugares, departamento Vera, en algunos lugares llovieron 100 milímetros. En el promedio de toda la zona agrícola argentina llovieron 30, 35, 28 milímetros. No fue una lluvia muy grande. Se necesita mucho más perfil de humedad para el cultivo estrella que empezamos a sembrar dentro de poco, si Dios quiere y si sigue lloviendo, que es la soja. Imagínense que ya vamos a tener una cosecha de trigo pobre y vamos a tener pero cambia las expectativas, ¿no? Pero cambia la expectativa. De lo que hay que sembrar, ¿no? Uno piensa que ahora va a llegar el tan ansiado niño. Entonces, puede ser que si ahora empezamos a tener lluvia, zafemos y podamos esperar una mejor cosecha de soja en esta campaña. Hablemos un poco de ganadería. La ganadería está mucho más complicada. Está mucho más complicada porque la ganadería tiene un ciclo de recuperación muchísimo más lento, no ha tenido alimento porque no ha habido verdeos, no ha habido nada.
Hay gente que ha tenido que agua. salir a comprar rollos, no ha habido agua, ha tenido problemas de agua, pero no agua para que crezca pasto, agua de bebida. Se ha muerto Hacienda de sed, la Hacienda ha perdido masa corporal, se han perdido pariciones porque las vacas no han podido parir terneros del mal estado que tenían. Ni que hablar los tamberos, la producción láctea se te va para abajo porque no podés alimentar a la vaca convenientemente. Entonces, todo ese proceso va a ser mucho más lento de recuperar que el agrícola. Si nos llueve más o menos bien y metemos una buena cosecha de soja, en 6 meses estamos hablando de otro idioma. Esa es la realidad. Ricardo, gracias por tu tiempo. Gracias No, por por tu tiempo. favor, gracias a ustedes.